Hola, soy Verónica Insausti y esto es Disputa Económica, un espacio donde analistas del movimiento social y personas críticas al modelo neoliberal compartirán sus posiciones sobre temas coyunturales de economía política. Esta semana, mapa geopolítico en la región se reacomoda. Triunfo de gobiernos progresistas en Bolivia y Argentina generan en la población esperanzas de mejoría económica. Colombia también le dijo no a la clase política tradicional. El rechazo de la ciudadanía al gobierno se vio reflejado en las recientes elecciones locales, con la derrota del uribismo en las principales ciudades del país. En Perú, trabajadores de Globo acatan huelga por recortes sobre el pago ínfimo que reciben. Una muestra de cómo la economía digital se instaló en Latinoamérica, generando millonarias ganancias sin pagar impuestos y con un régimen de contratación laboral casi de esclavitud en pleno siglo XXI. Uber, Globo, Netflix, Spotify, Airbnb, entre otros servicios brindados por plataformas digitales, no pagan impuestos en Perú, pues las leyes tributarias no se han actualizado para aplicarse en la economía digital. Pero lo peor es que tampoco tienen responsabilidad sobre derechos laborales y beneficios sociales para sus trabajadores. Es así como, por ejemplo, sin ningún tipo de fiscalización del Estado, la empresa Globo puede recortar el salario de sus trabajadores de 74 centavos de dólar a 35 centavos de dólar como honorario base por entrega. Esta esclavitud laboral fue rechazada por miles de personas que no tienen otra opción que la de trabajar como repartidores. Desde Lima, Enrique Fernández Maldonado, de la organización trabajodigno.p, nos cuenta por qué se ha multiplicado esta forma de explotación laboral en Perú y en América Latina. Esto responde a una serie de factores. Una primera tiene que ver con la recesión que atraviesan las economías latinoamericanas, que lleva a que mucha gente tenga que emplearse para generar ingresos en actividades que les resulten fácil de acceder. Estas aplicaciones no exigen muchos requisitos y esto ha llevado a que mucha gente se enrole. Los estados no hacen nada porque están entre sí en competencia por generar, digamos, mayores oportunidades de inversión a costa de desproteger a los trabajadores. Hay una cierta displicencia para fiscalizar estas actividades porque consideran, digamos, que no son trabajadores y que son trabajadores autónomos y por tanto no estarían sujetos a ninguna regulación, pero se equivocan porque las características de esta actividad sí establece todas las condiciones de una relación asalariada y esto supondría obligaciones para los empleadores que no quieren cumplir. ¿Y qué se tiene que hacer para reconocer los derechos de estos trabajadores? Es importante que desde el Estado, a través de sus instancias legislativas, se aprueben normas que regulen esta actividad, que reconozcan la condición de trabajadores asalariados y que, por tanto, establezcan obligaciones en materia laboral y social. Y también es necesario que los trabajadores se organicen, porque acá los derechos no se los regalan, los trabajadores los conquistan, y es necesario una organización sindical de los trabajadores de estas plataformas digitales. Gracias, Enrique. Como dices, los derechos se conquistan, y para eso los trabajadores de las plataformas digitales tendrán que organizarse. El pueblo que sí está organizado es el colombiano. El próximo 21 de noviembre, paro nacional en rechazo a las políticas neoliberales impuestas por el gobierno de Iván Duque y por el asesinato masivo de activistas y líderes sociales durante su gestión. Los resultados de las recientes elecciones locales han dado luces sobre lo que sería el inicio del fin del periodo uribista. Para el análisis nos acompaña desde Bogotá, Enrique Daza. El resultado de este debate fue bastante interesante y positivo. Primero que todo porque ganaron en muchas regiones sectores independientes, ajenos a la política tradicional y enfocados en la lucha contra la corrupción. En segundo lugar porque en la principal ciudad, que es Bogotá, la capital del país y que representa, digamos, el segundo puesto en importancia por la magnitud de la urbe, ganó una candidatura independiente, anticlientelista, en contra de la corrupción y que choca con la tradicional práctica de los partidos tradicionales. Esto sucedió también en varias otras ciudades y demuestra que la ciudadanía está cansada de la politiquería, que no cree en los partidos tradicionales y en particular es interesante que el partido de gobierno, el Centro Democrático, tuvo un desempeño muy bajo, ganando solamente 2 pequeñas gobernaciones sin mayor importancia.
Esto lo que muestra es una inquietud creciente de la ciudadanía contra la corrupción, una pérdida de influencia de la clase política tradicional y augura que el gobierno no va a tener el mismo margen de acción que tenía antes. El 21 de noviembre va a haber una gran movilización, un paro nacional en contra de lo que hemos denominado el paquetazo de políticas económicas que pretenden implementar las políticas del Fondo Monetario Internacional que ya han causado protestas en Ecuador, en Chile y en Argentina. Por eso estas elecciones resultaron un aire positivo y fresco en la tradicional dominación de la clase política colombiana y una muestra de independencia del pueblo colombiano. Gracias, Enrique. A la voluntad soberana del pueblo colombiano se sumó el uruguayo, boliviano y argentino que también eligieron a sus gobernantes, pero a la presidencia. El mapa geopolítico de la región ha vuelto a inclinarse hacia gobiernos progresistas. ¿Por qué ha ocurrido esto? Nos lo cuenta Jorge Coronado desde Bolivia. Un saludo a Disputa Económica y a Nuestra América TV. Estamos desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en estos finales de octubre donde nuestra América Latina ha explosionado. Por un lado, en términos electorales, las elecciones de Argentina, Bolivia, Uruguay, y por otro lado la explosión social de resistencia al neoliberalismo en Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, nos está demostrando que aquellos que hablaban del fin del ciclo progresista estaban totalmente equivocados. Hoy este resultado electoral de la vuelta del peronismo, del kirchnerismo, la forma en que lo hace, acaba diametralmente con ese neoliberalismo dominante, reconfigura el escenario político y principalmente el resultado electoral de Bolivia ratifica esta revolución de los pobres, de los excluidos, con este triunfo del compañero Evo Morales que acentúa la hegemonía o el cambio del péndulo en el sentido de apoyo a las fuerzas más progresistas de transformación. Podemos hoy decir que después de octubre de 2019 volvemos los pueblos, las fuerzas progresistas a recuperar terreno, a recuperar la iniciativa, y esas son buenas noticias para nuestra región en un momento decisivo de transformaciones en todo el continente, pero también a nivel global. Así es, Jorge, como bien dices, son tiempos de nuevos actores políticos que, unidos a la resistencia social, transformarán nuestra América Latina. Con más información regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica, siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer latinoamericano. Hasta la próxima.